en alguna institución del Estado, eh, ¿es o no es requisito para ser asesor legal en una institución del Estado ser abogado? Uno. Y segundo, ¿puedo yo decir soy asesor legal de tal institución, pero estoy nombrado como secretaria uno? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Álvaro. No, definitivamente que tocas temas delicados desde temprano. Yo creo que es bueno que la sociedad panameña madure y enfrente estos temas y, como acabas de decir, que no los normalice. Cuando estás en una institución pública, estás en una especie de sistema o engranaje donde los cargos que están a disposición de quien dirige aquel engranaje ya están preestablecidos a través de sistemas que localmente, dentro de tu propia institución, maneja recursos humanos. Recursos humanos como un brazo ejecutor de las secretarías generales de cada institución. Y aquí viene la primera distorsión. Yo creo que tú, como hombre de medios y las personas que nos escuchan, habrán observado que las secretarías generales en muchas instituciones parecen ser puestos políticos. Sin embargo, este es un puesto muy importante porque los secretarios generales, según la disposición general de los puestos, es clave para que funcione la parte administrativa de la institución. Las posiciones a las que te refieres, estas provienen de una clasificación que es bicéfala, porque por una parte está la Dirección de Carrera Administrativa del MEF y por el otro lado hay una Dirección de Carrera Administrativa está escrita a la Presidencia. Y también hay una oficina del MEF que es la que establece el manual de cargos públicos. ¿Qué pasa en los internos de las instituciones? Que de pronto no tienes disponibilidad para abogados, porque la posición debe ser creada en el argot de las personas que manejan esto. Y de pronto no tienes la posición de abogado, pero sí tienes una de secretaria y llenas el hueco de una manera, como acabas de decir, impropia. Está normalizado. Cuando fui asesor legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, a mucha honra, sí yo observé que habían asistentes jurídicos que de pronto tenían el cargo, bueno, químico uno o cosas así, químico 2, técnico tal. Estas cosas se van mejorando. Sin embargo, en un ministerio tan grande como el Ministerio de Educación preocupa, donde se necesita una máquina que funcione positivamente, que primero que las posiciones estén así de trastocadas y segundo que en base a una búsqueda simple en la Corte Suprema de Justicia salga con un asesor legal no es idóneo para el cargo. Yo soy de los que me gusta investigar e investigar antes de señalar a nadie. Sin embargo, tienes toda la razón. No solamente el ejercicio ilegal de la profesión es delito. Aquí también pudiéramos estar hablando de usurpación, porque este no es un cargo público normal. Este es el oído jurídico de la señora ministra. Es la persona quien en confianza tiene que asesorarla en sus decisiones jurídicas más importantes. Y una profesión tan formalista como la de abogado requiere como mínimo no solamente haberte graduado, sino también tener una idoneidad después de revisar tu crédito por parte de la Corte Suprema de Justicia. Porque cuando eres idóneo, ya no eres una persona que ha estudiado derecho, sino que puede ser considerado un auxiliar de la justicia. Es la garantía a la sociedad de que la persona que conoce la arquitectura jurídica de un país es alguien que es idóneo, nunca mejor dicho, para poder brindar este consejo. Así que esto hay que aclararlo de inmediato. Aquí me dice alguien, eso de Secretaría uno debe ser el cargo que existía vacante con su partida correspondiente, o sea, que para asesor legal no existía la vacante para nombrarlo como tal, Ujú. pero una secretaría uno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Secretaría Es decir, general? ¿Secretaria? no, O secretaría uno puede ser, desconozco exactamente si la posición, los números de la posición uno, 2 o 3
corresponden a un salario, lo más probable es que sí, por lógica, lógica socrática. Sin embargo, la complejidad, Álvaro, se da más cuando la posición vacante que no tenía la de abogado, presumiblemente, según el fenómeno que estamos observando, no tenía esa vacante. Buscas la vacante porque, entre comillas, tal persona necesita ser nombrada y no encuentras la vacante de abogado. Entonces, bueno, mira, tengo la de secretaria uno. A veces las posiciones vienen creadas con salario, a veces te las distorsionan para subir el salario. Y ahí te encuentras instituciones que tienen esta distorsión, donde la persona que forma parte del engranaje por un lado, por el otro lado, no está nombrado de acuerdo a la posición que le corresponde. Y esto distorsiona no solamente su propio nombramiento, sino el de los demás. El, si la secretaria uno tiene que ver, por lógica, con un salario, con una posición y un juego de responsabilidades, que lo esté ubicando esa vacante un abogado, quiere decir que la verdadera secretaria uno no ha sido nombrada y no será nombrada porque un asesor legal está bloqueando aquel nombramiento. Así que estas distorsiones van en cascada, van en dominó y preocupa que en un ministerio tan grande, tan complejo y tan importante como el Ministerio de Educación se den estas situaciones. Esperemos que se corrija y esperemos por el colega o aspirante a que, que esto sea todo un gigantesco error. Pero visto lo visto, después de una certificación de la Corte Suprema de Justicia, veo en problemas toda esta situación. Bien, yo estuve buscando aquí, porque siempre hay que buscar información. Dice que el cargo en el gobierno, el cargo de secretaría uno o secretario uno es un puesto administrativo de nivel básico intermedio dentro de la estructura pública. Sus funciones pueden variar un poco según la institución, ministerio, entidad autónoma, municipio, pero en general giran alrededor del apoyo directo a oficinas y jefaturas. Funciones principales: gestión administrativa básica, redactar, transcribir documentos, archivar y organizar expedientes, llevar control de correspondencia, atender llamadas telefónicas, recibir visitas o usuarios, canalizar solicitudes hacia el personal correspondiente, manejar agenda del jefe inmediato, coordinar reuniones, preparar documentos y materiales para reuniones, dar seguimiento a documentos en proceso, coordinar firmas y autorizaciones, apoyar en procesos administrativos sencillos, uso de computadora, Excel, Word, correo institucional, control de útiles de oficina, apoyo logístico en actividades pequeñas. Es un cargo operativo administrativo, no toma decisiones estratégicas. Depende directamente de un jefe, director, coordinador y es uno de los primeros escalones en la carrera administrativa pública. Entonces, el rango del salario de un secretario, de una secretaría uno, está entre 600 y 900 dólares mensuales. Puede llegar a 1000 o un poco más si hay experiencia o responsabilidades adicionales. El promedio del secretaria una, de secretaria o secretario uno en Panamá ronda entre 800 y 1200 dólares. Por eso es la gran pregunta que yo me hago. Te identificas como asesor legal, no eres idóneo para ejercer el cargo, estás nombrado en una vacante de secretaria uno y ganas 5,000 dólares. O sea, ese rompecabezas yo no lo puedo armar, no hay forma de armarlo. Porque entonces, si una persona fue nombrada en una vacante de secretaría uno con 5,000 dólares, yo hoy fuera secretario, estuviera en un cargo de secretaría uno ganando 800 dólares y estaría inmediatamente reclamando por qué él 5,000 y yo 800 dólares. No Mira, sé. Álvaro, si esto va a decantar en algún tipo de depuración, estamos hablando del beneficiario, pero ¿quién lo benefició? Seguramente alguien en la Dirección de Recursos Humanos de aquella institución, porque las distorsiones que estamos observando son graves y son continuas y son complejas. La Dirección General de Carrera Administrativa es la que diseña las posiciones, dirime conflictos, es la que prácticamente asesora a lo externo, a las instituciones. Huelga decir, como muestra de nuestro centralismo patológico que tenemos, que la Dirección General de Carrera Administrativa
está escrita la Presidencia de la República. Operativamente, el MEF es el que domina el tema de los salarios de acuerdo a posición. Y supuestamente también el MEF tiene que asesorar a las oficinas de recursos humanos. Sin embargo, a lo interno de las instituciones se observan cosas como la que estamos viendo, que quien está nombrado no está nombrado en la posición que estaba vacante. Quiere decir que hay una secretaria uno que falta en alguna parte del Ministerio de Educación y vemos inflado este salario de alguna manera inexplicable por nosotros, pero que seguramente a lo interno de las instituciones. Estas cosas se hacen una, dos, tres y 100 veces porque están acostumbrados, es porque está normalizado. Y la búsqueda de muchas instituciones, como la institución de donde yo estuve, es precisamente ir depurando estos temas. Sin embargo, pareciera que en el Ministerio de la Educación, incluso cargos clave, están sufriendo de aquel costumbrismo institucional que nos tiene anclados en el pasado en materia institucional, como lo denuncias todos los días en tu programa. O sea, yo, póngase que me gradúo de abogado, que no entiendo esto, si tiene alguna lógica, y no tengo no saco la idoneidad, no puedo ejercer. Exactamente. Pero recordemos que estamos en un país donde a veces la relación, a veces el juega vivo, y aquí es asumiendo que la búsqueda que se hizo en la corte es con la cédula correcta y es la persona correcta. Al final, una oficina de recursos humanos con la que tengas relación te pide la idoneidad como tiene que ser. Cada funcionario tiene un expediente, un file, que tiene que ir alimentándose no solamente con el tema académico y las idoneidades, sino también con tus posibles enfermedades crónicas y particularidades dependiendo de la carrera que te puedan subir el salario. Y no sería descabellado pensar que en un entorno como el panameño, eh, un funcionario o aspirante A le dijera a la Dirección de Recursos Humanos, ah, no, yo te doy la idoneidad. Ah, no, que yo la estoy gestionando. Ah, no, mira, que provisionalmente no la tengo, pero que la voy a tener. Y lo nombre. Esto no es algo descabellado de pensar porque hay un costumbrismo, amiguismo en las instituciones. No sabemos si este es el caso, pero de serlo, no me extrañaría. En lo que sí estaría decidido es que hay que corregirlo. Aquí hubo una persona que hasta cargos ocupó y se hacía pasar de médico y hacía vocería en los medios de comunicación diciendo que él era doctor y a las finales se dan cuenta que no había avanzado en los estudios como médico. Había pasado por la universidad, pero no había terminado la carrera. Y se estaba haciendo pasar, daba consejos, era consultado por los medios de comunicación para referirse a temas de salud, estaba nombrado en el Ministerio de Salud en un cargo. Entonces, esto no es nuevo. O sea, aquí ha habido incluso, yo no sé si usted recuerda, magistrados que tampoco eran abogados. Aquí hubo un escándalo en el pasado de un magistrado que no era abogado, creo que era en el interior de la República. Recuerdo el caso y cuando a aquel magistrado se le comprobó que no era idóneo para el ejercicio del cargo y ni siquiera para el ejercicio de la abogacía, surgieron los comentarios en los pasillos jurídicos y un abogado le decía a otro, ah, yo había conversado con él y no parecía tener lógica jurídica. Es decir, cuando cayó fue que comenzaron los comentarios de que hablabas con la persona y que no parecía abogado. Wow. Mira, esto es tan grave, Álvaro, de que aún teniendo el título, aún teniendo la idoneidad, el derecho avanza tan rápido y las dificultades sociales son tan acuciantes que aunque estés i- idóneo, posiblemente no seas apto para poder cumplir con los requerimientos exigentes de la sociedad. No solamente los abogados, los médicos, los ingenieros, etcétera. La sociedad avanza y los problemas se agigantan. Aún teniendo el título, esto es una demostración en la calle o en las instituciones todos los días. Ahora imagínate, Álvaro, la dificultad de aquella persona para cumplir su rol social si no tienes ni siquiera los estudios completos o si no tienes idoneidad. Esto no solamente es un peligro para el prestigio de la persona y un escándalo social, sino el peligro
hecho de dar un mal consejo jurídico en un momento determinado, el peligro que puede tener la sociedad de ser guiada porque quien se supone que conoce los entretejos de cómo se regula la sociedad. Y finalmente esa persona no lo sabía. Es como diría una colega muy querida por mí, es como el ciego guiando al invidente hacia la supuesta solución de los problemas y finalmente te entierras en los problemas. ¿Por qué? Porque la persona no era idónea. El hecho de que haya la posibilidad siquiera de que un asesor legal en un puesto conflictivo, delicado, importante. Yo recuerdo que la ministra de Educación en su anterior bregar por el ministerio, hace 2 o 3 gobiernos, ante un conflicto social a lo que ella ya estaba bastante acostumbrada, en una declaración pública mencionó, eso lo tienen mis abogados. Y lo mencionó con una confianza que se lo notó en el rostro y hasta me sentí orgulloso. Ah, mira, un ministro de Estado que realza el papel del abogado dentro de la institucionalidad. Pero este hierro, del que seguro ella no tiene conocimiento, esperemos que no, forjado en Secretaría de Recursos Humanos, Secretarías Generales, todos tienen que investigar para corregir esto. Esto desdice entonces de aquella confianza que se coloca no solamente en los abogados puntuales que ella tendría en aquel momento o en este, sino en el abogado dentro de toda la institucionalidad. Imagínate, Álvaro, cuando tú necesites servicio jurídico o acudas a una institución pública y estés delante de un abogado que tú no conoces, vas a estar dudando de si es idóneo o no. Así que estos escándalos no solamente tienen repercusiones en la mala noticia del día, sino también en la confianza de la sociedad en una profesión que para ejercerse huelga confianza. Venga el otro tema. Usted como ambientalista, ya estamos preparándonos para conmemorar la tragedia que estamos viviendo en Azuero, principalmente en Chitré, donde hace un año, este mayo que viene, estamos sin agua potable. ¿Qué piensa usted de esto, don Harley Mitchell? En primer lugar, pienso en mis amigos y familia que se encuentran en Azuero y también a las personas que conozco que están en Chitré. Y más allá de lamentarlo, yo creo que de estos polvos, estos lodos, estamos hablando, Álvaro, de institucionalidad. Y la institucionalidad ambiental de nuestro país, después de varias generaciones de lucha, es una institucionalidad compleja y poderosa. La gestión ambiental, lamentablemente, en base a esta época que estamos viviendo de la polarización extrema y la posverdad, ha logrado que mucha gente crea que la gestión ambiental solamente tiene que ver con áreas protegidas, animales y plantas, pero la gestión ambiental es holística, afecta al ser humano y a los asentamientos humanos. Y la crisis del agua, que si bien tiene que ver con conservación de recursos naturales y áreas protegidas, prácticamente en todo, también tiene que gestionarse en el área rural y en los poblados y ciudades que componen las provincias. Nosotros estamos sufriendo de un exceso de burocracia administrativa sin resultados que demuestren que esta burocracia está funcionando. Y aquí con mucho aprecio que le tengo al Ministerio de Ambiente, este ha ido evolucionando y tiene una dirección completa que se llama Dirección de Seguridad Hídrica, que es la responsable no solamente de otorgar las concesiones de agua, que es lo que hace rutinariamente, sino también de los planes de manejo de cuenca hidrográfica. Azuero tiene un gran problema, Álvaro, y yo creo que ya lo has manejado en tu programa, de que forma parte del arco seco de la República, Panamá, así como Australia, centro de los Estados Unidos y gran parte de África, está sufriendo procesos de desertificación que son aparte del cambio climático global. El cambio climático exacerba estas circunstancias y lo que habrá sido parte del granero de la República, en palabras pobres, se está secando. Y esto no solamente se nota en la parte agrícola que va disminuyendo, sino también en la migración de, de azuerenses al resto del país.
El problema es que la cultura que se va exportando es una cultura de ganadería intensiva que si bien a principios de nuestro siglo XX, e incluso bien entrando este mismo siglo, era una cultura que parecía tener una sostenibilidad, actualmente está siendo un verdadero problema y está comenzando en Azuero y está exacerbando los elementos de desertificación que el Ministerio de Ambiente conoce muy bien. Sin embargo, no estamos observando, quizás lo que estoy diciendo es de ignorar todos los esfuerzos públicos, pero no estamos observando una planificación real. Estamos hablando, estoy escuchando que se van a abrir pozos. Esto hay que hacerlo, como decimos los panameños, con mucho cuidado, porque el pozo parece ser la solución mágica a todos los problemas de agua. Y este asunto tiene que tratarse con mucha delicadeza. Mira el despropósito de que estamos bajo un paradigma de manejo integrado de recursos hídricos que está evolucionando hacia tener un propósito con el agua. En el área de suelo se aplica, por ejemplo, la planificación agua, energía y salud. Una no puede vivir con la otra, siendo la salud la más importante. Sin embargo, el abrir pozos indiscriminadamente o que las personas crean por falta de conocimiento de que, bueno, yo tengo un pozo en mi casa, así que eso es mío. Bueno, tú tienes el uso más inmediato, pero también las personas tienen el deber, si es que tienen el acceso a un pozo, digamos que personal, aunque el agua en todos sus estados es del Estado, valga la redundancia, de hacerle análisis técnicos a aquella agua. Actualmente no me encuentro en la ciudad capital y las historias sobre comunidades enteras que dependen de un pozo hecho por ellas mismas y a la vez ese pozo se encuentra contaminado, esto es extremadamente frecuente. A veces la contaminación es del Escherichia coli, es decir, contaminación fecal. A veces tú te encuentras en el bosque pozos contaminados así, porque el hecho que haya contaminación fecal es algo común también en el bosque. Esto no es que porque algo viene del bosque es agua del manantial y nos creemos el mitologema de que porque viene natural no tiene patógenos o no tiene contaminación. Si lo que no se está planificando, porque en realidad no sé, es no construir pozos brocales de poca profundidad, pero sí pozos de profundidad. Se han dado casos en Panamá de que pozos a profundidad pueden estar contaminados con minerales que pueden ser incluso metales pesados. Es necesario que esto se planifique, Álvaro. No estoy diciendo que la solución del pozo esté mal inherentemente, pero me preocupa mucho de que no se está divulgando las medidas de planificación del pozo, porque hay sitios en Estados Unidos, todo el norte de China, la India, que a lo largo de las décadas, han acelerado sus procesos de desertificación, precisamente por no planificar el tema de los pozos. No sé si tienes alguna pregunta adicional con todo lo que he dicho, Sí, pero reposa decía, en institucionalidad. me decía una arquitecta hace unos días que, y lo tengo aquí, el agotamiento del agua subterránea a nivel freático en la región de Azuero representa un riesgo crítico tanto para la salud pública como para la estabilidad económica y estructural de la región. Al depender de pozos durante crisis de contaminación en ríos como la Villa, quedarse sin esta reserva subterránea dejaría a la población sin su única alternativa viable de suministro, que estamos hablando de riesgos de quedarnos sin esa agua o de sobreexplotarla. ¿Qué piensa usted sobre esto? Yo pienso que la arquitecta tiene razón, porque uno de los principios de gestión del agua es precisamente que el agua es un bien finito y vulnerable. A nosotros se nos ha criado pensando que el agua es ilimitada y que la produce la lluvia. No, nosotros tenemos el agua de hoy. Es la misma cantidad de agua en el planeta que la que existía en la época de los dinosaurios. Lo que ocurre es que el agua se va reciclando mediante un proceso que a todos nos enseñan cuando éramos niños. Sin embargo, el agua localmente se puede agotar, especialmente el agua segura. Y la arquitecta está en lo cierto cuando dice que el nivel freático, aquel sistema, aquella presión de agua que existe dentro de la tierra,
puede provenir de varias fuentes, pueden ser ríos subterráneos, el nivel freático aumenta o disminuye también de acuerdo a la capacidad de infiltración que tenga el suelo cuando cae la lluvia, de modo tal de que se reabastece este nivel freático. Sin embargo, cuando el ser humano y altera este sistema mediante el uso exagerado de los pozos y a veces indiscriminado, puede no solamente contaminar la fuente de agua, sino simplemente agotarla. Esto combinado con la costumbre de la ganadería e incluso la mala planificación de ciudades, hace que este reabastecimiento de agua en las entrañas de la tierra se desplace, porque la ganadería compacta el suelo. No estoy hablando de que yo le alquilé desde el año pasado a alguien mi predio para que pastaran sus vacas. No, no, es que esto está ocurriendo desde hace décadas. Y pudiéramos, si me apuran, decir que cientos de años, porque nuestra economía rural no ha cambiado mucho del siglo XIX para acá. Así que estos fenómenos se combinan y finalmente no dan a entender que vamos a tener seguridad hídrica en la región, a menos que cambiemos el paradigma de estar esperando institucionalmente a que hayan fuegos para apagarlo. Y aquí Ujú. voy de nuevo con el Ministerio de Ambiente. La gente ve el tema del pozo, no, como que este es un tema del MIDA, o que es un tema rural o hasta privado, pero la planificación de las cuencas hídricas es un instrumento que ya existe. En Panamá tenemos tantas áreas protegidas. Tenemos una tercera parte del país decididamente protegido. Se supone que esto es para proteger las fuentes hídricas, pero las cuencas medias y las cuencas bajas de nuestro país están prácticamente huérfanas de lo que es un cuidado ambiental por la gente e institucional. Y nos hemos acostumbrado a pensar, bueno, tenemos que defender a las cuencas de la gran industria, de la gran empresa, y vamos a prohibir esto, vamos a prohibir lo otro. Pero también hay actividades tradicionales, muchas tienen que ver con la alimentación, que tienen que ser mejor supervisadas, no solamente por el Ministerio de Ambiente y no solamente a través de la prohibición generalizada, sino que esta institución tan venerada por nosotros, como es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene ya que renovarse y hacer que su conocimiento, la extensión agropecuaria, llegue a las personas. Mira, por ejemplo, el tema de los herbicidas y los plaguicidas. En Panamá se sigue un control estricto de su importación, de su distribución y manejo. Pero cuando esos herbicidas llegan al cliente, a la persona del campo, ya todo salta por la ventana, se les olvida las instrucciones del fabricante y también se contaminan las fuentes de agua. El MIDA tiene este deber de acompañar a la gente del campo. Yo no sé qué está pasando con el MIDA. A veces hay instituciones que derivan del MIDA que parecen tener mayor preponderancia, especialmente con ferias navideñas y todo lo demás. Pero esta prevención de la contaminación a de la gente del campo no solamente es una opinión mía, es algo que el nuevo Código Agrario, la Ley 55 de 2011, establece sus llamados estatutos agrarios de que la actividad del campo tiene que cuidar los recursos naturales, toda actividad. Me decía Eh, también, ya para ir aterrizando, que la extracción excesiva provoca que el agua de mar se filtre en los acuíferos de agua dulce, contaminándolos permanentemente con sal y minerales. Esto ya ha sido detectado por el propio IDAN en zonas como Pedací. Habla de sin agua de pozo, la población queda expuesta a enfermedades transmitidas por agua contaminada si intentan usar fuentes superficiales afectadas por coliformes fecales y agroquímicos. Las enfermedades incluyen cólera, disentería y hepatitis. Entonces, quiere decir que si abusamos del agua que está abajo, en la capa freática, estamos también poniendo en peligro la reserva de agua que tenemos y según esto, el agua de mar pudiera contaminar esa reserva que tenemos. Esto es muy eh, delicado y estamos buscando
como salida, como plan B, rellenar la región de pozos en vez de resolver el problema de raíz, teniendo tanta agua en los ríos La Villa, el río Estibaná, el río Santa María, allá en la región de Azuero, licenciado. Esto ya está pasando, Álvaro, y creo que la fuente de la persona que te está hablando, las fuentes son de prestigio y de credibilidad. Esto ya lo sabe la Universidad Tecnológica. Esto ya lo sabe el Catalac, que es el Centro del Agua de Trópico Húmedo de América Latina y del Caribe, que tiene sede aquí en Panamá. Esto lo sabe la CENACID. O sea, los estudios ya son conocidos, han sido hechos en Azuero y algunos de aquellos efectos de contaminación de los que hablas ya están ocurriendo. Hace falta que el gobierno tome estos aspectos científicos y que gestione de acuerdo a ellos. A veces pienso que han demorado tanto en la solución de este problema de que técnicamente saben que tienen que profundizar en las medidas, pero políticamente no lo admiten porque como acá en Panamá todo se trata político, de pronto es como admitir una derrota o admitir una mala gestión. Yo creo que para aterrizar, yo creo que los gobiernos tienen que sincerarse con la población. Tenemos que saber qué tan mal estamos y no solamente en Azuero. Yo me atrevo a apostar, no soy un hombre de apuesta, pero me atrevo a apostar que este patrón se reproduce en toda la República donde hay una economía rural o semirural, porque nos comportamos igual. Y el gobierno tiene que sincerarse con el país en cuanto a lo mal que estamos y quizás lo que tengamos que esperar para que actividades de descontaminación o de búsqueda de alternativas se puedan dar. Y acá aterrizo también en algo que ya parece una cantaleta de mi parte, y es que la gestión de recursos hídricos en Panamá no va a poder lograrse con un IDAN, que es una institución muy venerada. Todos nosotros hemos nacido, esta generación ha nacido a la sombra de un IDAN, pero el Instituto de Acueductos y Alcantarillados es institucionalmente algo que no es lo que dice Sara. Porque los acueductos, durante estos últimos años, por lo menos los más importantes, años y décadas, no los hace el IDAN. El IDAN puede participar en una o dos cosas, pero los acueductos los hace el CONADES, o el FIS, el FES. O sea, prácticamente los hace la presidencia. No me refiero, por supuesto, a esta presidencia, me refiero a todas. El alcantarillado a veces lo trata el IDAN, pero en la ciudad lo trata el programa de saneamiento de Panamá. En Chorrera ya hay una versión de esto. Están buscando hacer una en Colón. ¿Quién dirige esto? El Ministerio de Salud. El IDAN ya no manda en los alcantarillados y ya no manda en la materia de agua potable. En algunos sitios te repara una tubería, te anuncia un corte, pero está sobrepasado en su capacidad. Hay plantas como la de Chilibre que prácticamente se han vuelto a reconstruir pieza a pieza que se va dañando. Esto no forma parte de un país que aspira a un primer mundo. La participación del sector privado, como hace ya décadas se trató de establecer en Panamá, así como se hizo con la telefonía, así como se hizo con otras comunicaciones. Esto es necesario que también se participe de manera sana y justa en lo que hoy es el IDAN, porque en los recursos públicos y las particularidades de la gestión pública, hemos visto que ni siquiera de una idoneidad estamos seguros. Ahora sí vamos a estar seguros que el IDAN, que no ha podido resolver porque es que no puede, en Panamá, va a resolver entonces en el resto de la República. A nosotros nos matan dos cosas, Álvaro. La falta de articulación entre la parte científica, que parte la estás leyendo, de, por ejemplo, la CENACI, la Universidad Tecnológica, del Catalac, con la gestión pública y la gestión política. El político, el que dirige instituciones, y bueno, y tú hiciste un movimiento político, llegaste al poder. Una vez que llegaste al poder, aquel aparato gubernamental debe dejar la política y sincerarse con la población. Oye, mira, estamos así de mal. Esto lo dicen los institutos técnicos. Vamos a resolver a materia de planificación de esta forma. Y los instrumentos existen, como por ejemplo esta Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente, que también tiene bajo su ala otras unidades como la de cambio climático y la de desertificación.
como unidades separadas, siendo la primera una dirección nacional. Está muy bien que nos representen fuera, sentimos mucho orgullo y todo lo demás, pero también tienen que mirar dentro de la República, donde en la práctica se están dando los problemas de cambio climático, desertificación y contaminación de acuíferos. Bueno, muchísimas gracias a don Harley Mitchell por estar con nosotros en la mañana de hoy tocando este tema que vamos a seguir abordando con diversos sectores de la sociedad